Bien, muchas gracias a todos los que han resistido hasta ahora acá presentes, porque fue una jornada compacta pero intensa. Ante todo quisiera agradecer a todos los que han organizado y hecho posible esta actividad, fundamentalmente al Centro de Formación Judicial, a todos los que trabajan en el centro, que lo personalizo en Eduardo Molina Quiroga y a todos sus colaboradores, y a que participaron y organizando de nuestra defensa pública, y lo personalizo en Virginia Gorosito, con quien coordinamos este seminario. Y agradezco a todos los que han tenido la deferencia como participantes y asistentes de compartir con nosotros esta jornada. Yo voy a tratar de ser breve para hacer, no sé si algunas conclusiones, pero algunas reflexiones finales a partir de todo lo que hemos escuchado a lo largo de la jornada de hoy. Tal como yo lo presupongo, pero lo presuponía, pero fue verificado en estas jornadas, ¿no? Yo creo que este problema, que es restricciones financieras versus derechos humanos o derechos fundamentales, que finalmente la tensión sobre la cual pivoteó todo el seminario, no es algo que podamos estudiar cada uno solo de nuestra perspectiva nacional. ¿Por qué? Porque en cada una de nuestras sociedades se ve el problema, pero se ve el problema en alguno de sus aspectos. Pero como vimos hoy, hay algunos aspectos que se ve con más énfasis en Brasil, otros en Italia, otros en México, otros en el derecho internacional. Entonces tenemos el desafío de estudiar un problema que ya desde su inicio lo tenemos que estudiar de forma comparativa. No creo que podamos ver ese estudio primero particular y después como algo adicional, como sucede o como sucedía tradicionalmente en el estudio del derecho, ¿no? Que estudiábamos nuestro derecho positivo y era una visión o una opción posible dedicarnos al derecho comparado con posterioridad. Creo que la visión comparatista necesariamente tiene que estar al inicio de nuestro estudio. Y eso a su vez debido a la complejidad que tienen los ordenamientos jurídicos contemporáneos, donde el nivel nacional, el nivel comunitario o europeo, como sucede en Europa, y el derecho internacional interactúan de formas hoy inéditas o al menos muy diferentes a cómo lo pensaba el derecho tradicional, donde veía niveles jurídicos relativamente independientes, y hoy todo eso se juega mucho más complejamente. Es decir, las fuentes del derecho hoy en día están complejizadas de una forma que no imaginábamos en el pasado. El simple hecho de decir que el derecho internacional de los derechos humanos forma parte del derecho interno, eso lleva a enormes complicaciones de nuestra manera de estudiar cada uno de los problemas. Mi segunda reflexión tiene que ver con el derecho constitucional. El doctor Casas al comienzo recordó a Alberdi, ¿no? Y su correlación que viene de mediados del siglo XIX, ¿no? Él decía, no hay Estado sin un tesoro. Y eso, en algún sentido, viene a reformular la propia teoría del Estado, que en general se habla de una población, un territorio, un ordenamiento jurídico, pero donde la hacienda pública nunca fue un factor central, y Alberdi con mucha clarividencia dijo, no puede haber Estado si no hay un tesoro. También dijo algo más que lo recordó Casas, no puede haber un Estado independiente sin un tesoro independiente, ¿no? En la medida que si a uno lo financia otro, uno va a depender políticamente de ese otro al cual que a uno lo está financiando. Luego Rodrigo recordó el texto ya clásico de Hobbes y Sustain sobre el costo de los derechos, ¿no? Los derechos, más allá, ahí la polémica en el ámbito jurídico norteamericano, todos los derechos, más allá de su clasificación, naturaleza, características, etcétera, implican algún tipo de costo. De forma tal que si uno clasificara los derechos de acuerdo a su costo, en realidad uno no tendría los derechos civiles, políticos, sociales, etcétera, sino que tendría que hacer una nueva clasificación.
tal vez de los derechos que son muy costosos, más allá de qué tipo sean. Entonces tal vez el derecho a la seguridad social es muy costoso, pero el derecho a, no sé, a elegir y ser elegido, los derechos que hacen al sistema político también son muy costosos. Y por otro lado, derechos que son menos costosos más allá de su naturaleza. Hay derechos sociales como, no sé, el derecho de huelga, que no es significativamente costoso, como tal vez la libertad de creencias o de cultos. Ahora, yo creo que tenemos que hacer un paso más de profundización y entonces decir que si es el Estado, es decir, las instituciones estatales y los derechos son costosos, eso en otro plano nos lleva a decir que la Constitución en sí misma es costosa. Eso me ha llevado a mí a pensar que tenemos que reformular nuestra manera habitual de ver el derecho constitucional. Creo que en todos nuestros países, tal vez me pueden desmentir, pero creo que es algo habitual en el derecho comparado, tendemos a decir que las constituciones tienen dos sectores centrales, ¿no? Las partes orgánicas y dogmáticas, es decir, una organización del Estado, la división de poderes, sistema de control, cómo se legisla, organización del control de constitucionalidad, etcétera, y por otro lado, algún tipo de declaración de derechos, y que ambas partes son lo central de la Constitución. De hecho, tenemos trabajos recientes muy interesantes, como el que hizo Gargarella, diciendo, bueno, en los últimos años le prestamos demasiada atención y las declaraciones de derechos, lo que tenemos que prestar es atención a lo que él llama la sala de máquinas de la Constitución, es decir, a la organización del poder. Ahora, creo yo que hay un tercer sector de la Constitución que es tan importante como estos dos y es el pensamiento de una Constitución sobre cómo ella se financia, cómo se financia la organización del poder y cómo se financian las declaraciones de derechos. Y eso es algo que tiene un peso tal que no cabe diferir para legisladores ordinarios o para una reflexión posterior, sino que es algo que forma parte de la propia lógica de la Constitución y que tiene un peso muy significativo. Eso significa que no podemos estudiar ni los derechos ni las instituciones sin pensar en su financiamiento. También significa la inversa, no podemos pensar el financiamiento de la Constitución sin pensar en cuál es su organización política y los valores que están ahí subyacentes y sin pensar simultáneamente los derechos y los valores que también ahí están presentes. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que, creo yo digo un poco ambiciosamente, generar una teoría general de la constitución financiera y que implica una reformulación tanto del derecho constitucional como del financiero, ¿no? Del derecho constitucional porque es repensar toda la lógica constitucional, pero del derecho financiero para pensar que las características centrales de los que nos dedicamos a esta disciplina no están en el derecho financiero, tenemos discusiones intrafinancieras, sino que está en la lógica de la Constitución, ¿no? Y creo que eso es algo central en el desarrollo de nuestra disciplina. Yo creo que hay toda una serie de etapas de cómo se ha desarrollado la doctrina financiera y que creo que la mejor manera de pensar ese derecho al día de hoy es a través de esta teoría general y que les voy a ahorrar esta historia porque creo que es algo muy específico para los que nos dedicamos derecho financiero, pero creo que eso es el horizonte teórico básico a partir del cual creo que tenemos que pensar y repensar la problemática entre derechos y restricciones financieras. Ahora, ¿cuál es la coyuntura actual? Y yo creo que de las diferentes exposiciones surgen, yo creo, los diferentes procesos jurídicos positivos que hoy convergen y que son esenciales para pensar este problema. Y que yo creo que hay 4 procesos históricos positivos a partir del cual pensar la cuestión. Digo positivos porque todos están centrados en datos de derecho positivo, aun cuando de diferente nivel jurídico, y son procesos porque hay desenvolvimientos históricos de desarrollo de estos datos de derecho positivo. Y los voy a ir en lo central mencionando, porque mucho se ha dicho igualmente en las exposiciones anteriores. En primer lugar, yo creo que hay un proceso que es el de sustantivación constitucional del derecho financiero.
¿Esto qué significa? Que en los textos constitucionales hay cláusulas sustantivas sobre el derecho financiero. Y acá ha habido un proceso histórico de muchos siglos y en los cuales hay una característica interesante para notar, y es que siempre el proceso de sustantivación se inició con los tributos y continúa luego con los gastos públicos. Es decir, empieza a haber cláusulas sustantivas, incluso cláusulas formales sobre los tributos, y luego es un segundo paso histórico que ese mismo proceso se da con respecto a los gastos públicos. En lo formal eso se ve claramente en la legalidad, ¿no? Hay toda una historia que mencionó el doctor Casas en sus datos más elementales, desde el consentimiento que hay que dar a los tributos a lo que hoy es un profundo principio de reserva de ley en materia tributaria. Y esa es una historia muy profunda y que ha incidido en todas el derecho constitucional comparado. Ahora, el mismo proceso se ha dado respecto de los gastos públicos, porque a la vez que se fue reclamando el consentimiento por parte de los parlamentos para dar a los tributos que en su momento los monarcas exigían, luego esos mismos parlamentos empezaron a pensar, si tenemos que dar un consentimiento para el tributo, también tenemos que controlar qué hacemos con esos recursos que nosotros estamos dando el consentimiento. Y a partir de ahí se va generando una institución que es justamente la institución presupuestaria, que en su esencia misma es una institución legal, porque es el mecanismo que fueron ideando los parlamentos para poder tomar posesión política o control de los gastos públicos. En lo sustantivo, es claro que ha habido un proceso, mucho más tardío por cierto, pero que también se inicia con el derecho tributario, de materialización de criterios de justicia propiamente materiales, es decir, de constitucionalización de criterios materiales de justicia. Eso es un proceso que tiene un momento simbólico, obviamente, en la Declaración de los Derechos y el Hombre y el Ciudadano, donde se dice que se debe contribuir de acuerdo a las facultades, que es a partir de lo cual luego se va a construir un concepto que es el de capacidad contributiva. Desde fines del siglo XIX hasta el día de hoy se va desarrollando primero una doctrina sustantiva sobre qué significa la capacidad contributiva y luego se va incorporando en los textos constitucionales. Ahí creo que hay un hito central que es la Constitución italiana de 1948 que incorpora en su texto el principio de capacidad contributiva. Y si bien en los primeros años la doctrina italiana discutía si esto era algo orientativo, programático, prontamente su doctrina y su Tribunal Constitucional dijo que esto era un principio jurídico y esto era un límite constitucional a las potestades tributarias que tiene el legislador. Paralelamente a la capacidad contributiva, creo que hubo otros dos límites sustantivos que plasman la justicia en la materia tributaria, que solo los menciono, que es el principio de la igualdad, es decir, hay un principio de igualdad de las cargas públicas, y luego lo que nosotros llamamos el principio de no confiscatoriedad, es decir, los tributos no deben dañar el derecho de propiedad, que en definitiva en el sistema tributario es el fundamental derecho que está involucrado, entonces se dice los derechos no tienen que ser afectados por la potestad tributaria. Digamos que esos tres criterios, capacidad contributiva, igualdad y no confiscatoriedad, son límites materiales, constitucionales, que plasman una idea abstracta de justicia en la materia tributaria. Y lo mismo ha sucedido con respecto a los gastos públicos, aun cuando de manera muy tardía. Y ahí hay un hito, así como ha habido el de la Constitución italiana, creo que hay un hito que es la Constitución española del año 1978, que plasma en su texto, el artículo 31.2, un criterio sustancial de asignación de los recursos públicos, que es lo que se llama el principio de equidad. Obviamente es un principio muy amplio, pero es un desafío a la doctrina especificar qué significa la equidad en los gastos públicos.
Y a partir de ahí hay una historia muy rica de diferentes cláusulas en las constituciones referidas a los gastos públicos. Cláusulas que fijan un estándar, como la Constitución española, que ha sido tomado luego por la Constitución argentina, que también plasma la equidad. Constituciones como la colombiana, donde se habla de gastos sociales prioritarios. La Constitución brasilera, donde se establecen porcentajes que vinculan los derechos a los gastos públicos, hasta la más reciente, que para mí es muy positiva, la Constitución de la Ciudad de México, donde, como dijo César, claramente en la Constitución se dice que la hacienda pública tiene que realizarse en función de los derechos humanos que están establecidos en esa propia Constitución, donde más allá de todo lo que pueda significar en términos locales, creo que esa Constitución tiene un valor simbólico para nuestro derecho internacional, comparado, así como ha sido la Constitución española, por fijar en su texto ese vínculo conceptual entre gastos públicos y derechos humanos que nunca se había establecido con tanta claridad como en ese momento, y entonces da elementos, por ejemplo, para que luego la doctrina española pueda interpretar qué significa la equidad en los gastos públicos. ¿Esto qué significa? Que toda la actividad financiera pública, sean los tributos o sean los gastos públicos, están sujetos a pautas materiales de justicia, y esto significa que se termina lo que uno puede llamar un mito de la discrecionalidad del legislador. El legislador nunca fue discrecional en materia tributaria, pero durante mucho tiempo sí se pensó que era discrecional al momento de elegir en qué había que gastar. Había una regulación formal, la legalidad, pero no había, se suponía, criterios jurídicos constitucionales de sujeción y control de los gastos públicos. Eso se decía diciendo que eran decisiones puramente políticas, en otros términos que eran decisiones puramente discrecionales. Y eso es claramente que nuestro derecho constitucional comparado hoy dice que eso no es así. Ese proceso, ese es el primero. El segundo, que lo presentó de manera excelente Rodrigo, es el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, que es un proceso que confluye con este proceso constitucional interno. Y de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, como surgió claramente de su exposición, es claro que las decisiones de política fiscal no son discrecionales para los estados. Es decir, hay límites claros que van surgiendo del sistema internacional de los derechos humanos, y en las últimas décadas la labor de los diferentes organismos, relatores, etcétera, ha ido en especificar cuáles son los límites a esta discrecionalidad. Acá hay algo muy interesante, porque el proceso es casi inverso al proceso nacional, no porque en ocasión de tener que interpretar el artículo 2.1 del PIDES, la reflexión del derecho internacional de los derechos humanos comenzó por el gasto público, ¿no? Eso lo dice Sepúlveda en su informe como relatora, ¿no? Pensamos primero los gastos públicos y solo muy recientemente estamos pensando cuáles son los límites que surge del derecho internacional de los derechos humanos sobre la política fiscal. Y esto en algún sentido es obvio, ¿no? Porque si hay una obligación de asignar los máximos recursos disponibles, y si los máximos recursos disponibles no son los que figuran en los presupuestos, sino que son los socialmente movilizables por la sociedad de que se trata, hay que ver cuáles son los mecanismos que tiene el Estado para captar esos recursos socialmente disponibles, y el método central es el tributario. Por lo tanto, en algún momento había que entrar en la política tributaria. Pero igualmente que es interesante ver que hubo un origen en la reflexión sobre cómo limitar la discrecionalidad respecto de los gastos públicos. Y ahí hay algo interesante, como hay una desconexión doctrinaria, ¿no? Porque en el derecho financiero tardamos mucho en tomar nota y procesar todo lo que estaba surgiendo en el derecho internacional de los derechos humanos. Y creo que lo mismo sucede en el derecho tributario. Hoy, los que estudian derecho tributario, no sé si han tomado nota de todo lo que viene diciendo el Comité DEX sobre la incidencia que hay en la política tributaria. Y ahí, además de todo lo que ha dicho Rodrigo, creo que es también muy importante lo que está haciendo el Comité de los Derechos del Niño y
yo creo que también tiene un peso simbólico su observación general número 19 y que un comité ya no solamente se refiere a las condiciones generales que tienen las obligaciones en los pactos o a los derechos en particular, ¿no? Al derecho a la vivienda, a la salud, sino que haya una observación general específicamente referida a los derechos y el gasto público, muestra el peso significativo que la reflexión presupuestaria tiene en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, segundo proceso histórico que para pensar la situación. Creo que el tercer proceso histórico, que en algún sentido entra en tensión con los dos anteriores, es el desarrollo de las reglas fiscales. Y acá también hay un proceso en el derecho comparado. Es obvio que es central el derecho primero comunitario y hoy europeo, fijando reglas fiscales desde el primer tratado hasta el día de hoy. Hay un proceso de profundización de las reglas fiscales. Se da, a mi juicio, un proceso muy paradójico, ¿no? Porque las reglas fiscales son reglas cuantitativas precisas que limitan el endeudamiento o el gasto público. Pero estas reglas precisas, hay una acumulación de reglas que ya es muy difícil hasta de entender todas las reglas que existen al nivel europeo, ¿no? La paradoja de reglas precisas a su vez sobreabundantes, lo que muestra a su vez la dificultad de aplicar estas reglas donde hay un proceso, yo diría histórico, estructural en Europa de incumplimiento de estas reglas fiscales, y la solución ante los incumplimientos es hacerlas cada vez más rígidas. Como dijo Cristian, además de las reglas europeas, esas reglas luego han dado lugar a reformas constitucionales en Alemania, en España y en Italia. Pero lo mismo está sucediendo en Latinoamérica. Como mencionó Mauricio, hemos tenido una reforma constitucional en Brasil, a pesar de, digamos así diplomáticamente, del bajo nivel de legitimación que tiene el gobierno actual de Brasil, pero sin embargo es suficiente fuerza política para encarar una reforma constitucional y que estuvo exclusivamente dedicado a fijar techos a los gastos públicos, es decir, como él dijo, que el gasto público no puede aumentar salvo, bueno, el índice de inflación, es decir, que no va a haber un aumento real del gasto público más allá del crecimiento nominal. En Colombia se ha constitucionalizado el principio también de sostenibilidad fiscal y en otros países, si bien no hay reformas constitucionales, hay legislación y hay debates. Eso es el caso que sucede en la Argentina, ¿no? Como ustedes saben, desde el año 2004 hay una ley de responsabilidad fiscal que todos los años en algún aspecto se viene suspendiendo, pero también sabemos que de todo el paquete de decisiones y de reformas que hoy está proponiendo el gobierno, una de las pocas que ya tenemos su texto y ya está presentado en el Congreso es una modificación de la ley de responsabilidad fiscal, y una de sus reglas es justamente que el gasto público de las provincias solo puede aumentar de acuerdo al índice de inflación. En realidad, de acuerdo a la regla anterior, podía crecer de acuerdo al aumento del Producto Bruto Interno. Como se supone que ahora el Producto Bruto Interno va a subir porque se supone que va a haber crecimiento y va a haber un descenso de la inflación, entonces la idea es mantener el gasto público provincial en términos reales congelado. Y claro, acá vemos la tensión entre estos dos movimientos, ¿no? Por un lado, reglas sustantivas sobre los gastos públicos constitucionales, por otro lado, el derecho internacional de los derechos humanos y por otro, las reglas fiscales. Tensión, pero también en algún punto hay complementariedad, ¿no? Porque evidentemente, como dice la Constitución española, el gasto público tiene que ser equitativo, tiene que ser justo en algún criterio sustantivo que tendremos que acordar, pero también tiene que ser eficiente, ¿no? Y creo que algo que sucede también
no sé cuánto en Europa, pero sí seguro en Latinoamérica, que nuestro gasto público es claramente ineficiente. Y entonces uno no solamente tiene que litigar en favor de que el gasto público favorezca los derechos y sea adecuado para su aseguramiento, pero que también sea eficiente en ese camino y en al menos parcialmente las reglas fiscales pueden colaborar en ese camino. Y creo que hay un cuarto proceso histórico que confluye con estos y que muestra la interacción de estos tres procesos, y es lo que está sucediendo en los tribunales. ¿No? Ahí también hay otro mito según el cual las cuestiones de gasto público no son habituales en los tribunales. Y la verdad que desde hace décadas hay discusiones en los tribunales sobre los gastos públicos y los presupuestos. Al menos hay todo un proceso desde los años 70 hasta el día de hoy de discusiones judiciales que involucran recursos públicos. En realidad, la discusión es muchísimo anterior y en la Argentina la discusión viene desde el siglo XIX. ¿Por qué? Porque si uno admite que un Estado es demandable, uno admite en segundo lugar que es demandable en causas patrimoniales, en consecuencia, si un Estado es demandable en causas patrimoniales, va a tener sentencias dictadas eventualmente en su contra que lo va a condenar en términos patrimoniales. Y si va a haber una condena patrimonial, esa condena va a implicar gasto público. Y esa discusión se ha mantenido en la Argentina desde el siglo XIX hasta el día de hoy, donde ha habido casos, claro, y es interesante porque no son sobre los derechos sociales, sino sobre el derecho de propiedad, y donde el Estado ha sido condenado a dar sumas de dinero y eso ha impactado en el gasto público. Y para mencionar los casos tradicionales que se han discutido en nuestros tribunales, acción de repetición de impuestos, personas que dicen haber tenido ingresos de más y que le reclaman al Estado esos recursos, y la sentencia es favorable, esas son sentencias que impactan en el patrimonio estatal y en el presupuesto público. Acciones de responsabilidad, daños y perjuicios que se le reclaman al Estado. Discusiones con los contratistas del Estado por los términos del contrato y reajustes por inflación, etcétera, etcétera. Discusiones al nivel salarial de funcionarios y empleados públicos, que es uno de los elementos fundamentales del juicio contencioso. Es más, si uno ve, para no ir a la historia, a la actualidad, los juicios más costosos que tiene el Estado argentino no se refieren a los derechos sociales. En los últimos años, la sentencia, la condena que mayor ha impactado en el presupuesto público se refiere al derecho de propiedad y ni siquiera ha sido resuelto por los tribunales argentinos, ni federales, ni locales, ¿no? Que es el juicio que hemos tenido por el tema de la deuda pública en los tribunales de Nueva York. Y para cumplir esa sentencia ha tenido un peso tal que no bastan los recursos disponibles que tenía el Estado, sino que el legislador tuvo que disponer una modificación legal y a su vez autorizar endeudamiento para poder cumplir con esa sentencia. Un endeudamiento que no tiene comparación con ningún juicio referido a los derechos económicos, sociales y culturales en la Argentina, ni siquiera si se analizan de forma acumulativa. Y eso se agravaría más si sumamos, como dice Rodrigo, las consecuencias financieras de los juicios que tiene la Argentina en los tribunales arbitrales internacionales, donde son todos juicios de carácter patrimonial, donde se condena al Estado a dar sumas de dinero y donde ni siquiera interviene en última instancia la Corte Suprema de Justicia, porque las decisiones de esos tribunales arbitrales son irrecurribles, aunque no debieran serlo a mi entender. Bien, lo cierto es que más allá de toda esta cuestión, reflexiones profundas sobre la relación entre las restricciones financieras y los derechos hay en nuestros tribunales desde los años 70 hasta el día de hoy. Y hoy hemos escuchado experiencia italiana, brasileña, colombiana, mexicana y argentina que muestra que esto es así. A ello le tendríamos que sumar jurisprudencia de muchos otros países, pero yo creo que fundamentalmente por lo simbólico que tiene la jurisprudencia norteamericana, tanto de la Corte Federal, de los tribunales federales como de los tribunales estaduales,
que han sido pioneros en reflexionar sobre cómo debe ser la relación entre las restricciones financieras y los derechos fundamentales. Claro, creo que ahí la diversidad, a diferencia del mito que dice que no hay nada, la diversidad es tan grande que tenemos que incluso ensayar criterios de clasificación de cómo se realiza el control judicial de las restricciones financieras. No lo voy a aburrir con el tema, en la revista de la Defensa Pública, en la última que hemos sacado sobre este tema, ahí hay algunos indicios sobre el tema, pero como aludió antes mi amigo Cristian, creo que hay dos extremos de argumentación en toda esta experiencia internacional, aquellos tribunales que parten de la restricción y que de alguna forma tratan de darle el mayor peso a la restricción, y aquellos otros tribunales que le dan el mayor peso a los derechos fundamentales. Y entre ambos extremos creo que hay una variedad de matices y de decisiones, que es por donde en general transcurre el derecho judicial comparado. Esa clasificación está hecha desde mi óptica sobre cuál es la intensidad que tiene el control judicial o de constitucionalidad. Pero claro, un análisis más sofisticado tiene que cruzar muchas clasificaciones, por ejemplo, por el tipo de derecho. Entonces tendríamos unas clasificaciones sobre los diferentes tipos de derecho y el diferente tipo de control o de intensidad que tiene el control judicial, lo que nos permitiría hacer comparaciones entre las diferentes situaciones nacionales. Por ejemplo, en Argentina hay un control muy intenso de constitucionalidad con respecto a las restricciones en el caso del derecho a la salud, ¿no? Como mencionó Casas y luego Martín, ¿no? En los casos bengalensis, etcétera, no hay lugar para las restricciones financieras en el argumento de nuestra Corte. Sin embargo, en el caso Pabellón 13, en que vimos en México, hay un control de constitucionalidad que es intenso, pero sin embargo la Corte permite que el Estado pueda probar que no tenía recursos suficientes para poder asegurar ese derecho, aun cuando en el caso el Estado mexicano no probó esa circunstancia. Entonces ahí tenemos un mismo derecho en dos situaciones diferentes, pero dos tipos de control, intenso a mi entender en la Argentina y moderado en el caso mexicano. Pero es también interesante ver cómo en las experiencias judiciales se cruzan todas las dimensiones, ¿no? Porque como ya vemos en Colombia y en Italia ya hay discusiones judiciales donde está en juego o el principio de sustentabilidad o el principio del equilibrio fiscal. Pero también tenemos en el ámbito judicial comparado las referencias al derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, para seguir con la comparación entre México y Argentina, en el caso Kirchberg del derecho a la vivienda, que me mencionó Martín, que fue un caso que hemos asistido desde la defensa pública, la Corte Suprema hace mención de documentos del derecho internacional de los derechos humanos, básicamente una declaración del año 2007 sobre cómo entender la cláusula de los máximos recursos disponibles. Y que es la misma, es interesante ver que es la misma documento que en el caso Pabellón 13 menciona la Corte de México. En los dos casos hay algo interesante para ver, y es interesante para ver cómo los tribunales hacen el control de convencionalidad, ¿no? Porque mencionan un solo o un único documento. Sin embargo, al momento en el cual cada uno decidió, había muchísimos más documentos sobre la relación entre derechos y presupuesto generado por el derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, en el caso Kirchberg, que involucraba un menor, había muchos documentos sobre el gasto público del Comité de los Derechos del Niño. Y sin embargo, la Corte no los menciona. Y lo mismo sucede con el caso del derecho a la salud por la Corte de México. De ahí creo que también hay un desafío interesante para nosotros, cómo podemos sistematizar y organizar todo lo que se ha dicho en el derecho internacional de los derechos humanos sobre el presupuesto y gasto público.
también a mí me ha llevado a reflexionar sobre cuáles son las condiciones de racionalidad para realizar el control de convencionalidad. Porque si los jueces tienen que tener aplicar los tratados internacionales, pero también aplicar las interpretaciones que hacen los órganos internacionales de aplicación, así como tiene que haber un relevamiento exhaustivo de los tratados internacionales, es decir, cuáles son las reglas internacionales que se aplican, debiera haber un análisis exhaustivo de cuáles son las interpretaciones pertinentes para ese caso y a su vez hacer una interpretación sistemática de todos esos documentos y en todo caso decir si hay algún documento que no se aplica, decir por qué, o si hay alguna fuente del derecho que tiene algún menor peso que otro por quien la emitió, también decir por qué, y así sucesivamente, algo que los tribunales hasta ahora, por lo que estoy viendo, no hacen. Incluso es interesante ver en el caso Kirchberg, ¿no? Porque si uno ve no lo del tribunal, no lo de la Corte, sino lo del Tribunal Superior, ahí los déficits son aún mayores, no porque no solo se trata al nivel de las interpretaciones, sino que hay tratados internacionales que son pertinentes de acuerdo al derecho que esté en juego que ni siquiera son mencionados. Incluso hay observaciones generales que son mencionadas en la disidencia sobre el derecho a la vivienda y que no son mencionados por la mayoría. Es interesante ver cómo la experiencia de los tribunales muestra la confluencia de los otros tres procesos que antes les mencioné, porque están en juego las reglas constitucionales sustantivas sobre el gasto público, están en juego lo que se dice o se va generando en el derecho internacional de los derechos humanos y también se van mencionando las reglas fiscales. Pero claro, nada de eso ocurre en totalidad en una experiencia internacional. Uno tiene que ver qué dice la Corte Argentina, qué dice la Corte Italiana, la mexicana, la colombiana, para poder ver la interacción de todos estos elementos en juego. Y creo que todo eso lo hemos visto también, ¿no? Fragmentariamente, o como decía la fenomenología, ¿no? En escorzos, en cada una de las exposiciones que han sucedido en el día de hoy. Para mí al menos, pero bueno, yo soy un apasionado y fanático del tema y creo que es muy importante para nosotros reflexionar sobre esto, en particular en la ciudad, porque nuestros tribunales es algo de todos los días y también algo que tenía interés de mostrar tanto en la publicación como en este seminario, es que tenemos que ir más allá del debate intuitivo del tema. Es decir, ya no es que solo podemos decir, bueno, hay restricciones financieras, hay derechos y todos tenemos alguna opinión o alguna respuesta intuitiva sobre cómo hacer el balance entre un elemento y otro, sino que hay mucho derecho positivo y hay mucha reflexión sobre ese derecho positivo, aun cuando todo eso esté aún en un estado, yo diría, doctrinario de dispersión, es decir, aún no hemos sistematizado y racionalizado todos estos aspectos para tener una doctrina equivalente a como hoy tenemos una doctrina, no sé, de la igualdad en materia tributaria, donde hay sistematización, hay un vocabulario común al nivel de la comunidad científica, los tribunales, etcétera, etcétera. Así que, bueno, para ser breve y poder cumplir con mi promesa, que es algo que pocas veces hago, pero hoy sí voy a tratar de hacer, así ya concluimos con el tema. Yo creo que hemos visto la pluralidad de facetas del problema, como dije recién que estamos muy lejos de lo intuitivo, que necesitamos tener un enfoque global que vea el derecho nacional positivo, sus reformas constitucionales, el derecho judicial comparado, el derecho europeo, el derecho internacional de los derechos humanos, y como surgió hoy en día en el seminario, ¿no? Creo que también tenemos que tener ese derecho internacional que fue surgiendo paralelamente al derecho internacional de los derechos humanos, sin que tal vez muchos nos hayamos percatado de su peso, que es el derecho internacional de las inversiones, que tiene un peso hoy muy significativo en el derecho internacional, pero particularmente en nuestras naciones latinoamericanas, y que eso en algún sentido tenemos que ver cómo interactúa
con todo lo que estamos reflexionando, y creo que la observación general sobre los derechos humanos y las empresas creo que en algún sentido va en poner el foco en esa cuestión. Y así que creo que tenemos, al menos lo que yo me llevo de este seminario, un desafío enorme de profundización, de estudio en esta temática. Así que, bueno, yo concluyo de esta manera reiterando el agradecimiento a todos por su presencia, los que han participado asistiendo, a nuestros invitados, a los organizadores, y así que buenas tardes.